Olvida todo lo que crees que sabes sobre la presión. El corazón palpitante. La visión estrecha. La cascada biológica específica que produce el sistema nervioso humano cuando entiende que lo que ocurra en los próximos 60 segundos va a importar. Que el resultado es real y las apuestas son altas y el margen de error es exactamente cero. Así es como se siente la presión. Así es como se sintió para cada mariscal de campo que se alineó frente a Joe Montana durante 16 temporadas de fútbol americano profesional. Aparentemente no era así como se sentía para Joe Montana. En 4 apariciones en el Super Bowl, Joe Montana no lanzó ni una sola intercepción. Ni una. Ganó 4 campeonatos, fue nombrado MVP en 3 de ellos, y completó esos 4 juegos con un índice de efectividad de mariscal de campo que todavía hoy, más de 30 años después, se mantiene como un referente de casi perfección bajo la presión competitiva más extrema que produce el deporte. También, en el momento más famoso de la jugada más famosa de su carrera, estaba comentando los arreglos de asientos de un comediante canadiense. El huddle, el Super Bowl. 3 minutos restantes, perdiendo, su propia yarda 8. Y Joe Montana levantó la vista hacia las gradas, vio a John Candy sentado cerca del túnel, y se lo señaló a sus compañeros. Sus compañeros se rieron, luego avanzaron 92 yardas y ganaron el juego. Nadie ha explicado completamente jamás lo que ocurrió en ese huddle. Nadie ha explicado completamente a Joe Montana. Lo han descrito. Lo han celebrado. Lo han cuantificado de todas las maneras que las estadísticas del fútbol americano hacen posible. Nunca han llegado al fondo de él. ¿Alguna vez estuviste en presencia de alguien que era genuina y completamente tranquilo en circunstancias que eran objetivamente aterradoras, y sentiste, debajo de tu admiración, una pregunta que no podías expresar con palabras? Una pregunta sobre de qué está hecha ese tipo de calma, y qué le cuesta a la persona que la mantiene, y si es un don o algo completamente distinto? Esa es la pregunta que existe para hacer esta historia. Y la respuesta es más honesta y más humana de lo que 4 anillos del Super Bowl suelen sugerir. Es el 22 de enero de 1989. Joe Robbie Stadium, Miami, Florida, Super Bowl 23. Los San Francisco 49ers y los Cincinnati Bengals han jugado 57 minutos y 50 segundos de fútbol americano. Los Bengals lideran 16-13. Los 49ers tienen el balón en su propia yarda 8. Quedan 3 minutos y 10 segundos. Cada persona en el estadio sabe lo que es esto. Los jugadores lo saben, los entrenadores lo saben, los 100 millones de personas que miran por televisión lo saben. El margen de error en los próximos 3 minutos es aproximadamente 0. Un error, un sack, un fumble, un pase que va a donde no debe, y el juego se acaba. Joe Montana llega al huddle, levanta la vista, ve a John Candy, dice, y esto ha sido confirmado por múltiples miembros de ese huddle, incluido Harris Barton, quien contó la historia públicamente durante décadas. Algo del estilo de, oye, ¿no es ese John Candy? Sus compañeros se rieron, y luego, en los siguientes 3 minutos y 10 segundos, Joe Montana completó 8 de 9 pases para 92 yardas, incluido un pase de touchdown, para ganar el juego a John Taylor, con 34 segundos restantes, y los San Francisco 49ers ganaron su tercer campeonato del Super Bowl. El momento de John Candy es el que se cuenta en las cenas, y se usa en las conferencias de escuelas de negocios, y se cita en investigaciones de psicología deportiva. Se cita como evidencia de liderazgo, de compostura, de la capacidad de gestionar el estado emocional de un grupo de personas en una situación de alto riesgo. Nadie ha hecho jamás la pregunta obvia de seguimiento. ¿Era real? ¿Estaba Joe Montana genuina y casualmente notando a un comediante en las gradas en los últimos 3 minutos del Super Bowl? ¿O estaba desplegando una técnica, una estrategia de desescalada aprendida, un movimiento practicado en el repertorio de un hombre que había pasado toda su vida diciéndole que la calma era lo más importante? Nunca ha respondido esa pregunta directamente. Esta historia no comienza en Miami en 1989. Comienza en Monongahela, Pensilvania, en un mundo donde la pregunta nunca fue si debería estar tranquilo, siempre fue solo cómo. Retrocede lo suficiente desde los 4 anillos del Super Bowl y la consagración en el Salón de la Fama y el nombre que se convirtió, en el léxico deportivo americano, en sinónimo del concepto de actuar perfectamente cuando la perfección era la única opción aceptable. Y encontrarás el comienzo. El comienzo real. El que hizo posible el momento de John Candy y el que hizo necesario el momento de John Candy. Joseph Clifford Montana Jr. nació el 11 de junio de 1956, en New Eagle, Pensilvania. Creció en Monongahela, un pequeño pueblo en el condado de Washington, en el suroeste de Pensilvania. País de acero y carbón, la clase trabajadora industrial americana, un mundo organizado alrededor del trabajo físico, y el etos masculino específico de los hombres que usaban sus cuerpos para producir cosas y que entendían el futuro de sus hijos, en términos de lo que esos cuerpos también podían producir. Su padre, Joe Montana Sr., era un hombre cuya certeza sobre su hijo era total y temprana. No era un hombre que esperaba que su hijo pudiera convertirse en un atleta excepcional. Era un hombre que lo decidió, y luego organizó la vida de la familia alrededor de hacer realidad la decisión. Construyó un gimnasio improvisado en la casa. Organizó juegos y prácticas. Fue el primer entrenador, el preparador constante, la presencia que calibraba todo. Empujó de la manera en que empujan los padres que creen que están construyendo algo grandioso. Con la combinación específica de amor genuino y expectativa absoluta que no deja espacio entre los dos. De modo que el hijo crece incapaz de separar el amor de la demanda. Joe Jr. era, según todos los relatos disponibles, genuinamente dotado. La coordinación mano-ojo. La conciencia espacial.
La capacidad de leer un campo y responder antes de que la respuesta se formara conscientemente. Estas estaban presentes desde muy temprano y eran reales. No fabricadas por la convicción de su padre, sino desarrolladas por ella. De la manera en que un don natural genuinamente excepcional se desarrolla cuando se le dan las condiciones correctas, a la edad correcta, con la instrucción correcta. Pero el don venía con un marco. El marco decía: la presión siempre es real, y tu respuesta a la presión lo es todo. No la fuerza de tu brazo, no tu velocidad. ¿Cómo respondes cuando el momento lo requiere todo? Absorbió esto antes de tener lenguaje para ello. Creció dentro de ello de la manera en que los niños crecen dentro del clima. No como algo que se enseñó, sino como la atmósfera de cada experiencia atlética que tuvo. Para cuando llegó a Notre Dame a los 17 años, reclutado como uno de los mariscales de campo más codiciados del bachillerato del país, la relación con la presión no era algo que estaba desarrollando. Ya estaba formada. Lo que Notre Dame hizo fue ponerla a prueba. ¿Alguna vez alguien construyó algo en ti que era genuino y poderoso y completamente moldeado por su necesidad de que lo tuvieras? Y te encontraste, años después, incapaz de distinguir dónde terminaba su visión y comenzaba tu identidad. Esa es la herencia específica de la infancia de Joe Montana. La calma era suya, también era de su padre. Y la distancia entre esos dos hechos es donde realmente vive la historia. Notre Dame puso todo a prueba. Llegó como un recluta celebrado y se encontró séptimo en el orden de profundidad. Séptimo. La institución que se suponía debía confirmar todo lo que la certeza de su padre había construido comenzó, en cambio, colocándolo en el nivel más bajo de la jerarquía. Pensó en irse, lo ha dicho múltiples veces. La brecha entre la expectativa y la realidad era lo suficientemente amplia como para que transferirse no fuera un fracaso que consideró. Era una opción racional que genuinamente sopesó. Se quedó. Se desarrolló a través de un cambio de entrenador, y a través del banquillo y a través del progreso desigual de un jugador genuinamente talentoso, siendo moldeado por un sistema que no lo había reclutado, y que no tenía una inversión particular en su desarrollo. Notre Dame no lo construyó, él la sobrevivió. Su último año produjo el juego que por primera vez le dio al mundo una vista completa de lo que era. El Cotton Bowl, 1 de enero de 1979. Notre Dame versus Houston en condiciones que no eran condiciones para el fútbol americano. Una tormenta de hielo había golpeado Dallas. El campo apenas era jugable. Los jugadores de ambos equipos estaban hipotérmicos en el medio tiempo. Los irlandeses perdían 23-3. El juego estaba funcionalmente terminado. Joe Montana salió en la segunda mitad. Orquestó una remontada que todavía hoy, décadas después, es uno de los juegos más comentados en la historia del fútbol americano universitario. 35-34, marcador final, en condiciones climáticas que debían haber hecho todo ello imposible. No estaba actuando la calma en el Cotton Bowl. Estaba simplemente presente de la manera específica en que su formación lo había hecho presente. Atendiendo a la tarea inmediata, el próximo pase, la próxima lectura, el próximo paso, sin la capacidad para la alternativa. Fue seleccionado en la tercera ronda. Los cazatalentos podían ver los resultados. No podían leer completamente el instrumento que los producía. Bill Walsh, sin embargo, era diferente. Walsh estaba construyendo algo en San Francisco que requería un tipo muy específico de mariscal de campo. No el brazo más fuerte, no la presencia físicamente más imponente, sino el tomador de decisiones más preciso, el jugador cuya estabilidad emocional era en sí misma una forma de precisión. La ofensiva de la costa oeste era un sistema construido sobre el tiempo. Cada ruta estaba diseñada para poner el balón en un lugar específico en un momento específico, y el sistema funcionaba solo si el mariscal de campo podía procesar lo que hacía la defensa, identificar al receptor correcto entre varias opciones, y entregar el balón a tiempo y en el lugar correcto. Todo dentro de los aproximadamente 2 segundos que generalmente proporcionaba el bolsillo. Cualquier degradación de esa velocidad de procesamiento por interferencia emocional, por la presión del momento, por el ruido de la multitud, por el peso de la situación, y el sistema colapsaba. Walsh necesitaba un mariscal de campo cuya relación con la presión no fuera solo duradera sino útil. Necesitaba a alguien para quien la presión no interfiriera con el procesamiento. Y en Joe Montana encontró eso, y al encontrarlo, encontró algo que incluso Joe Montana no había entendido completamente sobre sí mismo. Walsh le dio a Montana el sistema. Montana le dio al sistema su alma. La ofensiva de la costa oeste ha sido replicada por cientos de entrenadores y ejecutada por docenas de mariscales de campo a lo largo de las décadas transcurridas desde entonces. Ninguno de ellos produjo los mismos resultados. Porque los resultados no eran puramente sistémicos. Eran el producto de un ser humano específico cuya formación lo hacía singularmente adecuado para cumplir los requisitos del sistema, exactamente bajo las condiciones que el sistema tenía más probabilidades de enfrentar. Existe una versión de la historia de Joe Montana que la NFL siempre ha estado feliz de contar. La precisión, los campeonatos, la consistencia. El hombre que simplemente era mejor que todos los demás en los momentos que más importaban. Esa versión es verdad. También es la versión que no responde ninguna pregunta. La versión debajo de ella es la que trata sobre lo que costó ser ese hombre. No en el campo, donde el costo era visible y celebrado, sino en las horas privadas, en las relaciones, en la vida que una persona que ha sido organizada alrededor de actuar bajo presión desde la infancia, tiene que construir cuando las presiones de la carrera desaparecen. Se casó con Jennifer Wallace en 1985.
Su tercer matrimonio. Se había casado 2 veces antes, brevemente, de la manera comprimida en que los atletas jóvenes de los años 70 a veces pasaban por relaciones que las exigencias de la carrera, y los viajes y la perturbación específica de la fama sostenida, hacían difíciles de mantener. Jennifer era diferente. No era una relación de celebridades. Era un matrimonio en el pleno sentido. Un centro doméstico, una asociación genuina, la cosa alrededor de la cual la carrera anteriormente no había sido construida. El matrimonio se sostuvo. Ha durado, a partir de 2026, 41 años. Tiene 4 hijos. Ha estado, según los relatos de esos hijos, y por los diversos observadores de su vida pública, a lo largo de las décadas, presente de maneras que las carreras de los atletas profesionales no siempre permiten o producen. Asistió a los juegos. Estuvo en los eventos escolares. Era el padre en la mesa de la cocina, además del mariscal de campo en el campo. Pero la mesa de la cocina no es el huddle del campeonato. Y la calidad específica de presencia que el huddle del campeonato demandaba. Atención total, cero distracción. La subordinación completa del estado interno a los requisitos de la situación externa. No es la calidad de presencia que la mesa de la cocina necesita. La mesa de la cocina necesita algo diferente. Necesita que el estado interno esté disponible. Necesita que la persona frente a ti sepa que no los estás gestionando. Que simplemente estás ahí, con todo tu peso, no calibrando la sala sino habitándola. Si la versión de la mesa de la cocina de Joe Montana era la misma que la versión del huddle del campeonato, es la pregunta que su vida privada nunca ha respondido completamente para el público. Ha hablado, con cuidado y ocasionalmente, sobre la dificultad de las horas tranquilas, sobre el desafío específico al que se enfrentan los atletas de élite que han pasado toda su vida dentro de una estructura que proporcionaba apuestas claras, métricas claras, definiciones claras de éxito y fracaso, que se retiran de esa estructura y se encuentran en un mundo donde las apuestas son reales pero incuantificables, donde las métricas son personales y disputadas, donde la jugada del cuarto periodo simplemente no se traduce. Ha dicho que fue difícil. Ha sido honesto sobre eso. No ha dicho qué tan difícil. La compostura, incluso en las entrevistas sobre la compostura, permanece. ¿Alguna vez conociste a alguien que era excepcional gestionando el peso de algo en público? Que realizaba esa gestión tan completa y consistentemente que las personas que lo rodeaban llegaron a depender de ella. ¿Y te preguntaste qué le ocurría al peso cuando no había público? ¿Para la gestión? Esa es la pregunta en el centro de la vida privada de Joe Montana. Y es una que 4 anillos del Super Bowl no responden. La crisis que lo puso a prueba más directamente no fue un oponente ni un déficit. Fue un tendón desgarrado. En agosto de 1991, durante un juego de exhibición contra los New York Giants, Joe Montana sufrió una lesión en el codo de su brazo lanzador que requirió cirugía y una recuperación que tomó casi 2 años. Tenía 35 años. Había sido duradero a lo largo de su carrera de una manera que, según los estándares de una posición que absorbía castigo de manera rutinaria, era en sí misma una forma de excelencia. La lesión se llevó todo eso en un momento en que la alternativa, su suplente Steve Young, no era simplemente adecuada sino excepcional. Young jugó en ausencia de Montana y jugó muy bien. Los 49ers continuaron compitiendo. La pregunta de si la franquicia estaba pasando página de su mejor jugador se convirtió en la narrativa definitoria de 2 temporadas consecutivas. Montana regresó en 1992. No era completamente el mismo. El brazo estaba ahí. Las lecturas estaban ahí. Pero la base física que había hecho que las lecturas se tradujeran en resultados había sido disminuida por la lesión y por los 36 años de desgaste acumulado. Y la brecha entre lo que podía ver y lo que podía ejecutar se había abierto de una manera que nunca se había abierto antes. Fue traspasado a Kansas City en 1993. Tenía 36 años. Iba a una franquicia sin historia de campeonato que mencionar, un equipo que no había sido un contendiente legítimo al Super Bowl en años. El cálculo convencional decía que esto era una versión disminuida de una gran carrera llegando a su gracioso final. No aceptó el cálculo convencional. Llevó a los Chiefs al juego de campeonato de la AFC en su primera temporada con ellos. Jugaron contra los Buffalo Bills. Estuvo cerca. Joe Montana, con 37 años, navegando un cuerpo que no era el cuerpo de los campeonatos de 1984 o 1989, movió a los Chiefs lo suficientemente cerca como para que el resultado no se decidiera hasta los minutos finales. Perdieron, 37-23. Fue su último juego. Se retiró en 1994. Ha hecho las paces con ello de la manera específica de los hombres que han aprendido, a través de décadas de gestionar su respuesta a las circunstancias, a aceptar las circunstancias que no pueden cambiarse gestionando la respuesta a ellas. Fue a Kansas City para ganar un Super Bowl. No ganó un Super Bowl ahí. La pérdida es real. El esfuerzo fue todo lo que su formación lo había hecho capaz de dar. Estas 2 cosas son verdad simultáneamente. La ironía central de la carrera de Joe Montana es la que siempre ha estado justo debajo de la celebración. El mayor practicante de calma bajo presión en la historia del fútbol americano profesional había pasado toda su vida gestionando una presión que no se originó en el campo sino antes de él, en Monongahela, en el patio trasero de su padre, en el marco que decía que la presión siempre es real y la respuesta a ella lo es todo. El campo fue donde se demostró la práctica. La formación fue donde se construyó. Bill Walsh reconoció la formación y construyó un sistema que la hizo maximalmente productiva. 4 Super Bowls fueron el resultado. Lo que los 4 Super Bowls no pudieron responder fue la pregunta que vino después.
¿Qué le ocurre a una persona que fue construida para la presión cuando la presión que la construyó es eliminada? ¿Qué le ocurre al instrumento cuando la música se detiene? La respuesta a esa pregunta, la respuesta privada, no demostrada, no celebrada que Joe Montana ha estado viviendo en el área de la bahía durante 30 años, es la parte de esta historia que el estuche de trofeos no contiene. En 2026, Joe Montana tiene 69 años. Vive en el área de la bahía de San Francisco con Jennifer, casados durante 41 años. Sus 4 hijos son adultos. Es una figura en el mundo de la tecnología y el capital de riesgo. Una segunda carrera que usa las mismas cualidades de procesamiento, la misma lectura de situaciones antes de que se desarrollen completamente, la misma calma que hizo funcionar la ofensiva de la costa oeste en las condiciones competitivas más extremas que produce el deporte. Asiste a eventos selectos y ocasiones públicas. Habla en conferencias y ante audiencias corporativas que quieren entender cuál era su compostura y cómo replicarla, y habla con la claridad paciente de alguien que entiende que lo que tenía no puede transferirse a través de una conferencia magistral. Entrena fútbol americano juvenil. Invierte en empresas de la manera en que leía las defensas, buscando la apertura antes de que sea completamente visible, comprometiéndose antes de que se cierre la ventana. No habla mucho sobre la calma, no porque sea evasivo. Porque cuando has sido algo desde antes de entender lo que eras, el lenguaje para ello tiende a agotarse antes de que lo haga la cosa misma. La calma no es una técnica que adquirió. Es quien es, construida en un patio trasero en Monongahela, puesta a prueba en South Bend, desplegada en San Francisco, y llevada ahora, a los 69 años, a cada sala que entra. Habla de Bill Walsh con la calidez y la honestidad específica de alguien que ha tenido décadas para entender lo que la relación realmente fue y lo que le dio. Walsh murió en 2007. Montana ha dicho en varios contextos que Walsh lo entendía de una manera en que muy pocas personas en su vida profesional lo hicieron. Entendía no solo la habilidad, sino la formación. La manera específica en que la habilidad estaba organizada y cómo desplegarla sin interrumpir el principio organizador. Tiene 4 anillos del Super Bowl. Tiene el respeto de todos los que alguna vez estudiaron el juego seriamente. Tiene un matrimonio que ha durado 4 décadas en una industria y una época que no hacía fáciles tales matrimonios. También tiene, según su propio reconocimiento ocasional, una relación con la quietud que es diferente y más difícil que la relación con la presión. Cuando el juego estaba ocurriendo, el instrumento estaba en su elemento. En los años transcurridos desde entonces, el instrumento ha tenido que encontrar nuevas maneras de ser útil, nuevas apuestas contra las que calibrarse, nuevas formas de la jugada del cuarto periodo que no vienen con un marcador ni un reloj. Las ha encontrado. Es, a los 69, todavía la persona más tranquila en la mayoría de las salas que entra. Lo que eso cuesta, día a día y año a año, en las horas privadas que la carrera ya no llena, eso lo guarda para sí mismo. Se ha ganado el derecho a guardarlo. La historia de Joe Montana no es una historia sobre el fútbol americano. No es una historia sobre los Super Bowls ni la atrapada, ni el momento de John Candy ni el índice de efectividad de mariscal de campo que estuvo como récord durante 2 décadas. Es una historia sobre la formación de la compostura, sobre lo que se necesita para construir el tipo de calma que otras personas pueden sentir y de la que dependen y que cambia el resultado de las situaciones de mayor riesgo imaginables. Sobre el costo específico de ser la persona en la sala que proporciona esa calma. Y sobre lo que le ocurre a la persona que la ha proporcionado, de manera confiable, durante décadas, en público, bajo los reflectores, cuando la sala se queda en silencio. Celebramos la compostura. Deberíamos. Es extraordinaria. Ver a Joe Montana operar en los minutos finales de los juegos de campeonato es ver a un ser humano demostrar algo que el resto de nosotros apenas podemos imaginar, la subordinación completa de la respuesta biológica al miedo al servicio de la ejecución. Pero la compostura construida desde la presión no es lo mismo que la paz. Y el hombre que proporcionó compostura a todos los que lo rodeaban durante 40 años de vida profesional, fue construido desde la presión, sostenido por la presión, y organizado, desde los primeros años de su memoria, alrededor de la certeza de que la presión siempre es real y la respuesta a ella lo es todo. Eso es un don. También es una herencia que el heredero no elige completamente. ¿Qué te cuesta a ti ser la persona que mantiene unida la sala? ¿Cuál es el precio privado de ser confiablemente tranquilo para todos a tu alrededor? ¿Y qué estás haciendo con ese costo en las horas en que nadie está mirando y el juego ha terminado y se supone que la presión se ha levantado? Deja eso en los comentarios. No la respuesta que la sala espera. La honesta. Porque esa es la pregunta que la historia de Joe Montana ha estado haciendo silenciosamente durante 69 años. Y merece una respuesta que sea al menos tan honesta como el hombre mismo. Una cosa antes de que nos vayamos. Si esta historia aterrizó en algún lugar real, en algún lugar al que la biografía deportiva no llegó del todo, deja un me gusta. No te cuesta nada y significa que esta historia encuentra a alguien que la necesita. Suscríbete. Vienen más de estas, vidas que realizaron la compostura al más alto nivel, y las historias privadas debajo de la actuación. Y deja una cosa en los comentarios. ¿Qué llevas contigo de la historia de Joe Montana? No los campeonatos. No la calma. ¿De qué está hecha realmente? Esa es la pregunta. Nos vemos en el próximo.